Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta jornada que organiza la Confederación Española de la Abogacía Joven. Mi nombre es Julián y les hablo en representación de la editorial jurídica SEPIN, que tiene la suerte de colaborar con la Confederación Española de la Abogacía Joven, y para nosotros, para la editorial, es un auténtico placer y un auténtico honor pues colaborar con esta institución tan importante. Vosotros o ustedes sois el futuro de la abogacía y la labor formativa que realiza esta confederación pues es especialmente importante. Y en agradecimiento a esa confianza depositada por la abogacía joven en la editorial jurídica SEPIN, pues queremos poner a vuestra disposición pues lo mejor que tenemos en SEPIN. Y lo mejor que tenemos en SEPIN, ahora lo vais a ver, es al ponente que yo creo que vais a disfrutar esta tarde, a Miguel Guerra. Os voy a decir algunas cositas de Miguel Guerra, que es el encargado de dar la charla hoy sobre consejos, sus consejos para mejorar los escritos procesales, especialmente en fase alegatoria. Pues Miguel, os leo parte de su currículum. Es el director del área de procesal civil de la editorial jurídica SEPIN. Es abogado y socio, abogado en ejercicio en el Colegio de Abogados de Madrid, socio del despacho Guerra y Bullit Abogados. Ha sido durante un lustro el presidente de la sección de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de Madrid. Es miembro de una institución tan prestigiosa como el FIDE, la Fundación para Investigación de Derecho y Empresa. Es el encargado del Foro de Cuestiones Procesales. Pero más allá del currículum, lo vais a ver ahora, lo que es Miguel, que para mí es un amigo, un compañero y sobre todo un mentor, es un auténtico especialista en derecho procesal. Yo creo, y no voy a exagerar, que es quizá una de las personas que más sepa de la ley de enjuiciamiento civil en este país. Lleva estudiándola, aplicándola, interpretándola y buscando defectos y rendijas en sus lagunas legales los 25 años que lleva en vigor la norma. Es un maestro, y lo digo con todas las letras. Maestro, dice la RAE, que un maestro es la persona que es práctica en una materia y la maneja con desenvoltura. Pues no hay mejor definición para Miguel Guerra, que además hoy me consta que va a tener un guiño con la Confederación Española de Abogacía Joven, y va a utilizar en su ponencia la nueva herramienta de inteligencia artificial que ha creado la editorial jurídica SEPIN, y que es una herramienta que nos va a beneficiar a todos los abogados porque tiene el sustento de la base de datos de SEPIN, pero además especialmente a quienes estáis empezando con vuestros escritos. Así que no os quito más tiempo y vamos a disfrutar de Miguel. Bienvenido, Miguel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, como siempre, muchísimas gracias a la Confederación Española de Abogacía Joven. La verdad es que, bueno, es motivo de orgullo, ¿no?, que me hayan invitado, sobre todo porque me siento joven. Entonces, que te inviten para dar una charla a la abogacía joven, y yo que me siento un pipiolo, no un jovencillo, aunque ya tengo por aquí canas que me delatan, pues es motivo de especial alegría, ¿no?, que me hayan invitado, ¿no?, a hablaros de lo poco que sé, ¿no?, de lo poco que sé de derecho procesal. Muchísimas gracias a Julián, que por supuesto, como es amigo, exagera todo, porque además no vende mis verdaderos méritos. Mi verdadero mérito, como podréis comprender, es que soy gaditano, y como gaditano yo estoy esperando a que la Confederación Española de Abogacía Joven me invite a dar una charla sobre la chirigota, mi verdadera especialidad y no el derecho procesal. Pero bueno, me han invitado, no podía decir que no, me hacía ilusión, y sobre todo por la consideración de joven, y con lo cual por eso estoy aquí, ¿no? Y más que me presente Julián, que desde luego, aparte de amigo, compañero, pues es un administrativista de caballo, y yo me atrevo a decir ya que es mejor abogado que yo, siempre se lo digo, con lo cual que me presente él me parece fantástico, ¿no? Como él decía, vamos a intentar dar un esbozo de lo que son pequeños consejos a la hora, sobre todo, de redactar dos de los escritos que considero más importantes en el ejercicio profesional de la abogacía, como son el escrito alegatorio inicial, el escrito de demanda y luego la actividad probatoria, ¿no? Cómo vamos a pedir la prueba para intentar conseguir que sus señorías no la admita y no nos enfrentemos a la tan terrible decisión de se le inadmite la prueba, algo que en el día a día pues pasa frecuentemente, ¿no? Y sin más, vamos a empezar. Mirar, cuando nos enfrentamos a la fase alegatoria, yo creo que el abogado tiene el gran miedo que tenemos todos, ¿no? A mí siempre me dicen, joder, qué difícil es ser la profesión de juez, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, sí, la profesión de juez es muy difícil, pero también es muy difícil la profesión de abogado, porque tú te sientas con un folio en blanco, ¿no? El cliente se sienta delante tuya y te cuenta su problema, y tú eso lo tienes que traducir en una demanda, en un escrito, o lo contrario, ¿no? Se te sienta delante, te cuenta su problema, que le han demandado, y eso se tiene que traducir en una contestación a la demanda, ¿no? Claro, enfrentarse al folio en blanco, la verdad es que es duro, ¿no? Y sobre todo para aquellos que sois abogados jóvenes o acabáis de empezar, ¿no? Y el objeto de esta charla es daros alguna serie de pistas de cómo redactar una demanda, o cómo
intentar dar pasos para que la redactemos con éxito, ¿no? Pensar que en el procedimiento civil español la demanda o el escrito alegatorio inicial, como es la demanda, tiene carácter escrito y esto tiene ventajas e inconvenientes. La gran ventaja de la demanda como escrito iniciador del procedimiento es la reflexión, ¿no? Y aquí va mi primer consejo. Mirad, nunca os precipitéis en presentar una demanda. Si no tienes los documentos necesarios, si no tienes los datos de hecho, los datos fácticos necesarios para redactar la demanda y se te echa el plazo encima y puedes, interrumpe la prescripción, manda un burofax y consigue más tiempo para redactar la demanda. Muchas de las cosas que reflejemos en la demanda luego no se van a poder cambiar. Es decir, la demanda es lo que tiene lo escrito, ¿no? Dice que el papel siempre deja pistas y luego no se puede cambiar, ¿no? Con lo cual, en caso de duda, no lo pensáis, siempre hay que parar, ¿no? Parar, mandar un burofax, interrumpir la prescripción, parar y conseguir mejor la documental, parar y conseguir mejor una pericial. Y desde luego, cuando redactemos la demanda, pensad que lo que reflejéis en ese escrito luego va a tener una serie de inconvenientes. ¿Cuál es el gran inconveniente de lo que reflejamos en el relato fáctico de la demanda? Pues el gran inconveniente que tenemos cuando reflejamos los datos en la demanda es el artículo 410 y 412 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, después de la demanda, los cambios que se van a permitir están tasados por la ley, porque acordaros que es muy importante una máxima, un aforismo procesal, que es la prohibición de mutatio libelli. Lo que no podemos pretender es reclamar en una demanda por un incumplimiento contractual y luego trasladarlo, intentar cambiarlo en una responsabilidad extracontractual. ¿Por qué? Porque si cambiamos ese contenido de la pretensión, si cambiamos ese relato fáctico, si cambiamos la esencia de nuestra pretensión, la otra parte va a alegar indefensión. Va a alegar que estamos cambiando el objeto del pleito, el objeto de la demanda, y que por lo tanto no se puede hacer, ¿no? También en el momento en el que nos sentamos a redactar la demanda hay que reflexionar, ¿no? ¿Qué tipo de demanda o contestación queremos hacer? Y yo creo que hay que diferenciar muy bien en qué procedimiento nos estamos manejando. ¿Nos estamos manejando en un ordinario, en un verbal? ¿Nos estamos manejando en un procedimiento matrimonial? ¿Por qué? Porque hay determinados procedimientos en los cuales va a pesar sobre el abogado la carga de alegar y probar todos los hechos y ya desde un primer momento a veces poner determinados medios probatorios encima de la mesa. Sin embargo, en otros procedimientos, como por ejemplo los pleitos matrimoniales o pleitos de menores o pleitos de filiación, vamos a tener mucho más margen. ¿Por qué? Por un tema que alegaré luego, que es la flexibilización de la prueba. Aunque en una demanda matrimonial se nos olvide incorporar un hecho, se nos olvide incorporar determinados documentos, determinados medios probatorios, por un artículo que es el 752, vamos a poder luego aportar más documentos, pedir más prueba, y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. En tercer lugar, como os decía, es muy importante cuando redactemos la demanda la importancia de no perder el tren. Hay un artículo que nos va a pesar como una losa, que es el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Lo vamos a repasar para que no se os olvide. El artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos dice que todo lo hechos, la fundamentación jurídica de una demanda que no se alegue va a precluir en un procedimiento ulterior. Es decir, si yo tengo una demanda que quiero resolver el contrato de arrendamiento porque resulta que la parte contraria está tocando el piano hasta altas horas de la noche y quiero resolver el contrato de arrendamiento por una actividad molesta y también quiero resolver el contrato de arrendamiento porque resulta que ha hecho obras en el baño sin mi consentimiento. Y estos hechos, estos fundamentos de nuestras pretensiones ya existen a día de hoy, es decir, a día 3, ¿no? A día de 4, ¿no? De noviembre. Vamos a intentar alegarlo todo en la demanda. ¿Por qué? Porque si no lo alegamos con la demanda e intentamos un segundo pleito después, la parte contraria nos va a alegar el artículo 400 y nos va a alegar la preclusión. Por lo tanto, es muy importante esa preclusividad alegatoria y esa preclusividad probatoria. La Ley de Enjuiciamiento Civil nos sanciona a los abogados y nos obliga a los abogados, ya con los escritos iniciales de demanda o de contestación, a aportar toda una serie de pruebas. Cuidado, aportar no significa que ya estén admitidas, ¿eh? En la demanda se aportan las documentales, se aportan las periciales o se anuncian, pero esto tendrá momentos procesales concretos para pedirle al juez, como luego veremos, que lo admita. Por lo tanto, que lo tengamos en cuenta. Tener en cuenta siempre
que en la demanda se va a producir la perpetuatio, es decir, esa perpetuatio, ese terminajo latino que tenemos en la ley de enjuiciamiento civil. Esta perpetuación, esa perpetuación de las jurisdictionis, esa perpetuatio legitimationis o esa perpetuatio en cuanto que no se puede cambiar el objeto del pleito, lo que os decía antes como la prohibición del mutatio liberi. Es decir, si yo en una Miguel, perdona. Se te ha dejado de escuchar. ¿Ahora? Ahora, ya está. Ahora. ¿Dónde os ha dejado de escuchar? A ver, ¿qué es lo que estaba diciendo? Digo, por Ha reanudar. sido un segundo, interrumpir al momento. La Vale, no pasa perpetuatio. la perpetuatio. Bueno, pues es muy importante que todo aquello que reflejemos en la demanda nos va a influir para determinar el juzgado competente, para determinar la cuantía o para determinar la legitimación de las partes. Por lo tanto, tendremos que, yo siempre digo que la demanda será como una foto. Esa foto que hagamos de esa situación, eso va a durar todo el pleito. Por lo tanto, qué importante es que un abogado, cuando va a presentar la demanda, os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Si lleváis a un señor anciano, que menos es confirmar, si la demanda la voy a meter mañana, que está vivo. Porque un muerto no puede demandar. Si llevamos una sociedad, saber que esa sociedad sigue teniendo el mismo domicilio, que sigue teniendo esos mismos datos. Y el abogado tiene que hacer una pequeña investigación. Yo os diría el día antes de poner la demanda. ¿Cuánta gente no le ha mandado el cliente la información? Pone la demanda dentro de un mes y resulta que en ese periodo entre que le llegó la información y el mes, el contrario ha pagado. Entonces, es muy importante el día antes de poner una demanda, una última llamada de confirmación. Es muy importante antes de poner la demanda una mínima averiguación del domicilio, de los datos de las partes, una actividad confirmativa que luego os explicaré. Es verdad que hay excepciones, es verdad que hay excepciones, es verdad que yo pongo la demanda, relato unos hechos y pueden pasar hechos con posterioridad, pero también tendremos que saber cómo articulamos esos hechos nuevos, cómo articulamos esos documentos nuevos. Mirar, muchas veces cuando redactamos la demanda se nos olvidan cosas. Y si se nos olvidan cosas, ¿qué es lo que solemos hacer los abogados? Pues intentamos alegar que es un hecho nuevo. Y cuando alegamos que es un hecho nuevo, intentamos incorporarlo al pleito. ¿Cómo intentamos incorporar esos hechos al pleito? Pues lo intentamos incorporar, por ejemplo, por diferentes vías, ¿no? Como un escrito complementario del 286 de hechos nuevos, como un escrito de fecha posterior del 271. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que los jueces no son tontos. Y cuando la parte contraria se dé cuenta que ese hecho existía en la demanda y que lo hemos prefabricado, que lo hemos generado con posterioridad, nos va a decir que no, señor, le ha precluido esa posibilidad. Porque al final lo que está en juego es la discusión de la indefensión, es decir, lo que no hay derecho es que yo haya presentado mi demanda, la parte contraria haya hecho todo un alegato defensivo frente a mi demanda y yo intente esta vía de los hechos nuevos, esta vía de las peticiones complementarias, alegaciones complementarias, que ahora veremos del 426, para incorporar al pleito cosas que ya existían con anterioridad. Y lo intentamos todos los abogados españoles. Cuando llegamos a las audiencias previas, a veces intentamos peticiones complementarias, intentamos alegaciones aclaratorias, es decir, intentamos por una vía que no está pensada para eso, arreglar que con la demanda se nos ha olvidado un hecho o hay un hecho incompleto. Con lo cual, que lo tengamos siempre en cuenta. Mirad, cuando nos enfrentamos con el escrito inicial, con la demanda, tenemos en España varias clases de demandas. En primer lugar, tenemos la demanda ordinaria del artículo 399, que vamos a analizar con detalle en cuanto a las partes de la demanda y cuáles son mis consejos. Luego tenemos una demanda sucinta. Mirar, dando una conferencia en Galicia hace muchos años, ya os digo que aquí uno viste canas, como decía Julián, llevo 25 años con esta ley. La demanda sucinta era una demanda que estaba prevista para el juicio verbal y era una demanda en la cual se limitaba a la identificación de las partes y lo que se pide. ¿Vosotros creéis que si se sienta un cliente en el despacho y vamos a reclamar un verbal
Por ejemplo, un verbal de menos de 2.000 euros, que son cuando se puede utilizar esta demanda sucinta. ¿Vais a tener agallas de presentarle el modelo de demanda que vais a presentar simplemente con los datos de las partes y lo que se pide? El ciudadano va a decir, pues para esto no me busco yo un abogado. Lo digo porque, ¿qué pasó? Que desde un primer momento, desde el año 2000 hasta el año 2015, se podía haber utilizado más estas demandas sucintas. Repito, demandas sucintas que solamente se pueden utilizar en los juicios verbales de reclamación de cantidad hasta 2.000 euros. En los demás pleitos españoles hay que utilizar la demanda ordinaria, que es la que vamos a analizar. No se utilizó. Yo me acuerdo en aquella conferencia en Galicia que a un abogado gallego le dije, es que claro, nadie se utiliza la demanda sucinta. Y el abogado me dijo, señor, yo la utilizo constantemente, pero la realidad es que los abogados no utilizábamos la demanda sucinta y como no la utilizábamos, desde el año 2015, la regla general es que la demanda tiene que ser en forma ordinaria. La demanda que vamos a ver hoy, que vamos a analizar, es la del 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se aplica tanto en los juicios ordinarios como en los juicios verbales, y en los verbales, tanto en los verbales por materia como en los verbales por cuantía de más de 2.000 euros. Pero es que incluso desde el año 2015, la demanda sucinta ya no puede ser simplemente decirle al juez, estas son las partes y esto es lo que le pido a usted. La demanda sucinta tiene que tener por lo menos los hechos jurídicos relevantes y los fundamentos jurídicos más relevantes. ¿Y por qué digo que desgraciadamente no se utilizan casi demandas sucintas? Porque en el antiguo verbal la demanda sucinta equilibraba las armas de los dos abogados. No me voy a parar mucho aquí. Lo que siempre os digo, nunca utilicéis la demanda en impresos normalizados. En la editorial Seping, los impresos normalizados están previstos también para reclamaciones de cantidad de menos de 2.000 euros. Los podéis descargar en páginas diferentes, Ministerio de Justicia, Portal de Justicia, Consejo General del Perjudicial. Aquí el legislador quería cargarse a los abogados, me dijo, bueno, si se reclama menos de 2.000 euros, como puede ser más caro el collar que el perro, pues nada, una demanda sucinta, un impreso que usted se descarga. En la editorial Seping ya denunciamos que estos impresos estaban plagados de errores. Yo os voy a contar una anécdota que siempre la cuento en mis charlas, que me pasó lo siguiente, en un juicio verbal, una señora puso una reclamación de 1.000 euros y yo iba como abogado del demandado. El juez le advirtió, oiga, que el demandado va con abogado, ¿eh? Usted va a ver, sí, sí, sí. Y apareció allí la señora el día del juicio. Esa señora el día del juicio le dice el juez, vamos a ver, usted ha presentado esta reclamación, lo otro, no, sí, la saqué de internet. En este caso dijo que la había sacado de un juzgado, pero bueno, un modelo oficial. Dice, mire, usted dice que a usted le deben este dinero y que un documento que reflejaba esa deuda. ¿Y dónde está ese documento? Y la señora, y cito literal, y perdonadme por la expresión coloquial y por la palabrota, pero es que fue así. La señora dijo, ¿y dónde coño ponían ese impreso que yo he rellenado que tenía que aportar al contrato? Lo digo para que veáis cómo en los impresos normalizados que aprobó el Ministerio del Consejo General del Poder Judicial en el año 2002 había muchísimos errores y nosotros en Seping lo denunciamos, ¿no? Hay que corregir estos modelos. Y ahora hay unos nuevos modelos del año 2015, pero desde luego yo mi consejo profesional es que no los utilicéis casi nunca porque a mí no me siguen sin convencer, ¿no? Lo cierto es que ahora estos modelos oficiales sí llevan ciertas instrucciones, ¿no? Y se ha corregido un poco, pero desde luego no son modelos aconsejables, ¿no? Yo no los recomiendo, ¿no? Y otras veces estos escritos alegatorios van a ser simples peticiones. No me voy a parar aquí en ver peticiones como la del monitorio, aunque sí vamos a ver, por ejemplo, una petición de matrimonial. ¿Cuáles son las buenas horas a la hora de redactar una demanda? Nos enfrentamos con un papel en blanco, un papel que hay que rellenar, un papel que hay que... Lo primero que os quiero comentar es que en Cataluña, que los catalanes en esto siempre han ido por delante, se reunieron en el año 2021 magistrados del TSJ de todo el territorio catalán con el Consejo General de la Abogacía Catalana y elaboraron un código de buenas prácticas a la hora de redactar una demanda. ¿Qué son buenas prácticas a la hora de redactar una demanda? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de redactar una demanda? Este código de buenas prácticas, por supuesto, lo tenéis disponible en Seping, ahí tenéis la referencia y lo podéis consultar, ¿no? Bueno, yo voy a analizar algunas cosas o consejos que os voy a dar siguiendo también un poco este código de buenas prácticas y también os voy a contar un poco qué me dice mi procurador respecto de las demandas. En primer lugar, código de buenas prácticas. ¿Qué son buenas prácticas cuando nos enfrentemos a la demanda? Fijaros que estoy hablando de requisitos formales. Mirad, os guste o no nos guste, la justicia está colapsada. Los jueces no tienen tiempo.
Y el corta y pega genera un verdadero problema cuando redactamos los escritos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo, y hay que decirlo, escritos infumables. Un juez no tiene tiempo para examinar 25, 30, 40 folios de demanda. Nos guste o no nos guste, vamos hacia una justicia de formulario. En los recursos de casación ya nos están limitando a 25 folios. En el recurso de apelación, por ejemplo, en Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid aconseja que se limite a 25 folios. Hay que olvidarse, es decir, los jueces no tienen tiempo. Metemos una retahíla de jurisprudencia, de corta y pega, que no se la van a leer. No se la van a leer. Entonces, hay que tener claro que hay que limitar la extensión de nuestros escritos. Y ya existe, por ejemplo, mirad, los procedimientos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya te limitan el número de caracteres. En los recursos de casación españoles, el acuerdo de la Sala de Gobierno 8 de septiembre de 2023 y ya el acuerdo 27 de enero de 2017 o el acuerdo de la Audiencia Provincial de Madrid de 19 de septiembre de 2019 nos ha dicho ya que no podemos superar los 25 folios, no podemos superar los 50.000 caracteres con espacio. Hasta tal punto que en algunos recursos, por ejemplo en casación civil, el abogado tiene que certificar que no pasa esos 50.000 caracteres. Y por eso en estos códigos de buena práctica nos dicen que la extensión debe ser la mínima indispensable y hay que eliminar los excesos jurisprudenciales. Hasta tal punto se atreve esta guía de buenas prácticas a la hora de redactar demandas y escritos que se atreven a aconsejarnos cuánto debe ocupar una demanda. Y fijaros, en un proceso simple y repetitivo, pensemos en un juicio verbal de tarjeta revolving, juicios verbales por materia, acordados que ahora son acciones, nos dice que no más de 10 folios, no más de 10 folios. Y nos están diciendo que en la primera página, ahora veremos, podemos poner un resumen sintético de todos los datos precisos. En un proceso de complejidad medio alta, pensemos en un juicio ordinario o determinados juicios verbales, un procedimiento de honor, procedimientos, bueno, no más de 30 folios y solo en procedimientos muy complejos y se conceptúan como tales pleitos de competencia desleal, de propiedad intelectual, de propiedad industrial o bien incluso procedimientos de honor en el cual ha habido muchas publicaciones en los cuales los relatos de los hechos son muy extensos. Ahí es solamente los casos en los cuales están justificados más de 30 folios. Por lo tanto, que lo tengamos siempre en cuenta, hay que limitar esa extensión. ¿Cómo vamos a hacer la demanda? En primer lugar, acordaros siempre utilizar letras de tipología común, Tiny Roman, Arial. El Supremo, por ejemplo, dice Tiny Roman o Arial. No, es que yo en mi despacho me gusta la helvética Sanskrit. No. No, porque los ordenadores de los juzgados no van a reconocer esa tipología de letra, aunque luego la pasemos a PDF, luego van a tener problemas. En segundo lugar, vamos a evitar en nuestras demandas tantas mayúsculas, porque los escritos con tantas mayúsculas, vamos a ser claros, son infumables, son infumables. Yo utilizaría los criterios que utiliza el Tribunal Supremo, una letra Tiny Roman, una letra Arial y con un tamaño 12 puntos, ¿vale? Y luego todas las citas jurisprudenciales o bibliográficas o doctrinales las vamos a rebajar a 10 puntos, así como las notas a pie de página. Mirad, algo que hacemos muchas veces, bueno, por cierto, ese documento en Word luego lo vamos a convertir en un PDF, pero por favor utilizar un I Love PDF, un compresor a PDF que lo convierta en un PDF con OCR, es decir, que sea editable. ¿Por qué? Pues porque desde la ley del año 2011, la presentación de las demandas tienen que ir en formatos editables. El funcionario del juzgado, el juez, el LAG, quieren poder marcar en nuestro texto, cortar y pegar. Y si no lo pueden hacer, nada. Hay que enumerar las páginas de una demanda. Parece mentira, parece una chorrada, pero yo sigo viendo demandas de compañeros que se me caen de la impresora y como no están numerados, las paso canutas para reordenarlo. Y incluso nos aconsejan, ¿no? Los interlineados, ¿no? 1,5, ¿no? Y con márgenes. Lo de los márgenes yo creo que ya no tiene tanta justificación porque antes estaban pensados para cuando se cosían al cuadernillo del juzgado, ¿no? Bueno, intentar alinearlos, ¿vale? La lectura cortado, alineación izquierda o a derecha, desde luego, por lo tanto, la alineación intentar siempre que sea centrada. Y una cosa que hacemos constantemente sí que es un error. Mirad, imaginaos que yo quiero incorporar en la demanda una escritura. Digo, bueno, pues yo para demostrarle al juez que no altero ni una letra de la escritura, cojo la herramienta corta y pega y cojo esa cláusula de la escritura, del PDF de la escritura, la corto y la pego y la copio en el documento Word y eso está fantástico. Pues no. Es como pegar una foto en una demanda. ¿Por qué? Porque eso genera el efecto que se llama bloqueo. Y por eso los magistrados de este país han dicho que la transcripción de documentos reproduciendo su imagen en el texto
No se debe hacer y solamente se admitirá de manera excepcional. Además, tenéis un problema. Si yo incorporo un trozo de la escritura en la demanda, con esa herramienta de corta y pega, y luego ese Word lo convierto en PDF, aparte que se puede bloquear, aparte que hace que pese mucho más, tengo un problemón, que es que si el juez luego no admite el documento, pero se equivoca y en la sentencia se pronuncia sobre el documento porque está en la demanda, pues acaba de cometer un error garrafal que le va a posibilitar a la otra parte recurrir en apelación. Con lo cual, cuidado. ¿Vale? Bueno, esto es curioso además, y ahora lo veremos cuando veamos nuestra inteligencia artificial, que hay que tratar de evitar, pues, párrafos sintéticos o tal, ¿no? Bueno, y cuando yo hablé con mi procurador para preparar esta charla y preparar otras, siempre le pregunto, oye, Enrique, Julián que me está escuchando, le digo, oye, Julián, Enrique, dime algunos consejos o algo que te cabrea que yo haga mal como abogado cuando te mando la demanda, ¿no? Primero, desde luego, Miguel, no me la mandes el día de gracia, el día del 135.5 a las 2 de la tarde. Porque aunque no te lo creas, coger la demanda, colocarla en el net, adjuntar los documentos, generar el índice, dar traslado al procurador de la parte contraria, si es que tiene, bueno, de la demanda no hay procurador todavía, pero de otros escritos lleva su tiempo. Por lo tanto, no me lo mandes el día de gracia, no me lo mandes el día después. Es más, yo digo siempre lo siguiente, Miguel, ¿se pueden presentar demandas el día de gracia? Pues acordaros que ahora, después de la reforma del 135.5, cuando la demanda te venza en agosto, la puedes presentar el 1 de septiembre, lo cual que lo tengamos siempre en cuenta. Y desde luego, si le vais a mandar una demanda o un escrito, el día último, el día de cortesía, avisarle antes para que esté preparado. Desde luego, mejor a las 12 de la mañana que a las 2:58. No os olvidéis de utilizar PDFs con OCRs editables, ¿vale? Ojo con los excesos de cabida, es decir, acordaros que desgraciadamente, determinados sitios de España, el SNEP tiene un tope de peso. Por lo tanto, si hay un tope de peso o documentos que no podéis acompañar a la demanda, ¿no? Tendréis que marcarlos, etcétera, ¿no? Mirar, si en el escrito en la demanda no, porque todavía no se puede, pero esto es una práctica que me vale para otros escritos. Cuanto más completa sea la galleta que le ponéis al escrito, la galleta es la parte que identifica un escrito que va dirigido al juzgado. Más fácil será la subsanación. Los abogados antiguos poníamos procedimiento ordinario 47/2027 y al juzgado de primera instancia, bueno, al juzgado, ahora sería el tribunal de instancia, tal. Mirad, si solamente ponéis eso y os equivocáis en un número, pues tenemos un problemón. Entonces vamos a poner, por favor, el número de procedimiento, el número de identificación general, la parte demandante, la parte demandada, el procurador, si la demanda de la parte actora, en los escritos posteriores, los procuradores, los abogados, todos estos datos de identificación de cualquier escrito que se presenta en el juzgado va a posibilitar que si por cualquier cosa os equivocáis en un dato, el número del juzgado, el número del procedimiento, en el escrito va a haber datos suficientes para que se aplique la doctrina del Tribunal Constitucional, que dice que cuando en los escritos hay datos suficientes para identificar el procedimiento, procede la subsanación. Otra cosa, vamos a ver, cuando presentamos las demandas, convertimos los documentos en PDFs y los adjuntamos a la demanda y se los mandamos al procurador. Por favor, los nombres de los documentos, hay que adjetivizarlos. Doc 01, poder. Doc 02, contrato. 203, certificado de empadronamiento. Doc 04. Es decir, no pongáis Doc 1, Doc 2, Doc 3, Doc 4. Eso no. Y desde luego en el nombre del documento no pongáis símbolos, asteriscos. Todo eso produce efecto bloqueo. Numerar los documentos de manera correlativa. ¿Sabéis lo que pasa a veces? Que redactamos la demanda y se nos aparece un nuevo documento o se nos ha olvidado. Entonces, claro, cuando ya los tenemos todos numerados, decimos, esto lo arreglo yo. En vez de poner documento, renumerarlos todos, pongo 3 bis. No se considera buena práctica numerar los documentos con los bises. Con lo cual, importante, ¿no? La demanda no es un documento, ¿vale? Yo el poder sí lo numero, pero hay gente que no, ¿vale? No poder símbolos, ¿vale? En el nombre, insisto, qué tipo de documento es, ¿vale? Bueno, es interesante también el poder, no me voy a parar mucho aquí ahora, pero que lo sepáis, ¿no? Y desde luego liquidar la tasa, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a ver una estructura de una demanda y ir parando en cómo redactaríamos esa escritura de la demanda. Y yo creo que para redactar
esa escritura de la demanda, nada mejor que vamos a utilizar pues la herramienta, ¿no? Artificial, lo que es la inteligencia artificial, ¿no? De SEPIN, ¿vale? Vamos a redactar una demanda y por hacer algo que sea entretenida, vamos a redactar una demanda. Créame un escrito, vamos a poner una demanda de un divorcio, por ejemplo, contencioso con guardia y custodia compartida y alimentos. Fijaros qué curioso que aunque se pide compartidas y solicitud de alimentos. Vamos a complicárselo un poquito. Y solicitud de alimentos. Vamos a intentarlo, ¿vale? Porque esto me va a servir para explicar la estructura de una demanda, los problemas que tenemos en una demanda. Vamos a ver, nos da 3 posibilidades: redacción de una demanda de divorcio contencioso, competitivo de coste compartido y una pensión de alimento a favor de los menores. Vale, este me gusta. Pues venga, vamos a intentarlo. Le damos aquí y le decimos que nos redacte el escrito. Y vamos a ir barriendo, pues, todas las partes de ese escrito y lo que tenéis que plantearos como abogados, ¿vale? Cuando nuestra inteligencia artificial, la SEPIN, que es fantástica, además estamos muy orgullosos de ella, pues nos redacte, ¿no? Esa demanda, ¿no? Bueno, en este escrito alegatorio inicial, que es la demanda, vamos a partir, a ver en cuanto nos la esté redactando. Bueno, sí te pediría, Julián, cuando la tengas, si la estás viendo ahora, que me lo confirmes, ¿vale? Bueno, cuando nos invoquemos en la demanda, ya lo está creando. Vale, vamos a ver, la está creando. Vale, vamos a esperar a que acabe y la vamos a ir explicando. Mirad, una demanda tiene varias partes y todo lo tenéis y lo que tenéis que tener. Para hoy en día la inteligencia artificial, por la de SEPIN, por ejemplo, pues nos ayuda, ¿no? Nos hace el bosquejo, ¿no? De la demanda. Fijaros cómo nos ha redactado la demanda. A ver, a la que acabe, estoy esperando y nos vamos. Bueno, la demanda empieza siempre con esos datos que os decía de identificación que le damos al juzgador, ¿no? Si os fijáis, lo acabo de marcar, ¿no? Ya nos dice que es un divorcio contencioso, será importante, nos dice que es un divorcio contencioso, el demandante, lógicamente nuestro procurador y nuestro abogado. Fijaros qué lista es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque lógicamente el demandado todavía no tiene ni abogado ni procurador, con lo cual la inteligencia artificial lo detecta. A continuación, después de estos datos, insisto, que se llama la galleta y que en este escrito de demanda no podemos poner muchos más datos, pero sí os diría que en cualquier otro escrito, cuanto más completa sea la galleta, mejor, porque va a posibilitar la subsanación. Después de este especie de datos de identificación, insisto, cuando sean escritos posteriores, el NIG, el número de procedimiento, etcétera, ¿no? Tenemos ya lo primero, ¿no? La invocación, ¿no? La invocación. ¿Qué pasos damos para elegir a qué juzgado acordaros? Además, que ahora con la nueva reforma de la Ley Orgánica 1/2025, los juzgados de primera instancia se sustituyen por los tribunales de instancia, con lo cual aquí lo tenemos perfectamente reflejado, ¿no? Al juzgado o tribunal que por turno corresponda. Evidentemente, cuando ya tengamos escritos posteriores, identificamos el número del juzgado, ¿no? Mirad, ¿qué pasos damos para elegir qué juzgado es competente? Bueno, en primer lugar, lo más importante siempre es tenéis que plantearos si hay un pleito con elemento internacional o no, porque si es elemento internacional, esto cambia totalmente, pero vamos a pensar que no, es un divorcio entre 2 españoles, con lo cual descartemos el elemento internacional. A continuación nos planteamos la siguiente pregunta, la competencia objetiva. ¿Por qué? Porque en determinados partidos judiciales habrá especialización de estos tribunales de instancia y tenemos los tribunales de familia, de familia, de la infancia, de tal. Con lo cual, cuidado, como todavía no sabemos cuál es, por turno de reparto corresponde. Una vez que hemos señalado la competencia objetiva, cuidado siempre, descartemos que no sean otras jurisdicciones. Y me está escuchando Julián, ¿cuántos pleitos, verdad, Julián, hay líos porque nos equivocamos de jurisdicción? Mire usted que me he caído en la calle, pues si reclama usted al ayuntamiento es una responsabilidad patrimonial, por lo tanto será contencioso o será la social o será... Es muy importante que delimitemos primero la jurisdicción. Elemento internacional, jurisdicción civil, penal, contencioso, social. A continuación, la competencia objetiva. A lo mejor estamos en un partido judicial como Madrid, en donde hay tribunales especializados.
A continuación, tendremos que pensar en la competencia territorial. ¿Y qué pasos tiene que dar un abogado para elegir la competencia territorial? En primer lugar, los pasos que yo enseño en todas las clases que doy en todos mis alumnos son los siguientes. En primer lugar, si existe una regla imperativa. Pensar que en este pleito que acabamos de esbozar, que es un pleito matrimonial, existe una regla de competencia territorial imperativa. Pero es que hay muchos procedimientos que tienen reglas de competencia territorial imperativa. Os diría que casi todos. Literalmente, menos el 52.1.2 y 52.1.3, todos son reglas imperativas en la ley de enjuiciamiento civil. E incluso los verbales son reglas imperativas, porque no caben sumisiones expresas ni tácitas. Con lo cual, a veces nos encontramos con que en los contratos dice nos sometemos a los tribunales de Murcia. Ya, pero es que el piso está en Madrid. Por lo tanto, me da igual lo que hayamos pactado. Por lo tanto, primero, ¿existe regla imperativa? Segundo, no hay regla imperativa. Pensar que casi toda la ley de enjuiciamiento civil las reglas son imperativas. No hay regla imperativa. ¿Existe una sumisión expresa o tácita? Ahí sí miramos el contrato. Porque si no hay nada en el si hay algo en el contrato, hay que acudir al contrato. Si hay algo en el contrato y resulta que va a haber una regla imperativa, como si no estuviese puesto. Si es un verbal, no caben sumisiones. Tercero, ¿hay alguna regla especial no imperativa? Son muy poquitas en la LEC, solamente 2 en concreto, no me puedo parar mucho. Y por último, si no encuentro nada, acudimos a los foros generales de competencia, el artículo 50 y el artículo 51. El domicilio del demandado. Y esto, claro, tratándose de personas físicas, las personas físicas a veces no sabemos dónde vive. ¿Cuántos españoles, personas físicas, no cambian de domicilio y no se lo dicen a la otra parte? Y por protección de datos sabemos que los abogados a veces no localizamos el domicilio de personas físicas. Y si no localizamos el domicilio de personas físicas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues a lo mejor poner la demanda en el domicilio que nos consta, donde pensamos, y pedir por medio de otro sí, un 156, que se averigüe el domicilio utilizando una herramienta que tienen todos los juzgados españoles, que es el punto neutro judicial. Por lo tanto, vamos a pasar ese tema de la invocación. Si son personas jurídicas, pues hay que averiguar el domicilio social y aquí no valen excusas, porque cualquier persona jurídica tiene un domicilio social y aquí el juzgado no nos va a ayudar, ¿eh? Los problemas con personas jurídicas es que a veces el domicilio que viene en el registro mercantil no está actualizado. El domicilio que tienen en su portal web no está actualizado. Bueno, aquí tenemos la solución del 51 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿no? Que nos permite pleitear en el juzgado donde tienen agencia, sucursal o establecimiento abierto al público. Bueno, vamos al encabezamiento de una demanda. Acordaros que habrá que ver si somos, bueno, es un pleito de postulación obligatoria o es un pleito de no postulación obligatoria. Identificación del abogado, del procurador, su número de colegiados. Y muy importante, por favor, pensar siempre, un muerto no puede demandar. En España no tienen capacidad para ser parte ni las piedras, ni los animales, ni los muertos. Por lo tanto, un muerto no puede presentar la demanda. Lo que os decía antes, si es una persona mayor, verificar que está viva a fecha de demanda. No pasa nada si se muere durante el pleito, sucesión procesal, pero a fecha de demanda tiene que estar viva. Sigo viendo demandas presentadas por personas que han fallecido con anterioridad. Pues porque el abogado tarda mucho, porque el abogado no. Qué importante es en este encabezamiento el tipo de poder. Y aquí, acordaros que tenemos varios tipos de poderes en España. Tenemos el poder notarial con su CSDV, el poder electrónico. ¿Sabéis lo que hago yo muchas veces? Lo que estoy haciendo y me funciona bastante bien, cuando son personas mayores que no tienen firma digital, cuando son ciudadanos que no tienen firma digital, les digo que me den una autorización con una fotocopia del DNI y yo como abogado entro en la página de apoderamiento electrónico judicial y yo como abogado le otorgo el poder a mi procurador. Lo que no puede un procurador es otorgarse poder a sí mismo, pero un abogado sí puede otorgar en nombre de su cliente poder a un procurador y esto que se generalizó en la pandemia se puede hacer, ¿no? Qué importante es este encabezamiento, ¿no? Elegir bien. Estás pleiteando, sí, pero pleiteas en nombre de tu hijo, porque si pleiteas en nombre de tu hijo lo tienes que concretar. Si pleiteas en nombre de una mercantil lo tienes que plantear. Si planteas en nombre de una comunidad de bienes tienes que especificarlo en este encabezamiento de la demanda, ¿no?
Es importante también poner el tipo de demanda y el tipo de procedimiento. Y por supuesto, esto siempre, y mira, esto sí lo podemos mejorar, ponerlo en negrita. Pensar que el funcionario, cuando vea la primera hoja, quiere poder clasificarlo, quiere poder guardarlo, quiere poderle dar un número, quiere poder derivarlo, ¿no? El funcionario que lleva el reparto, que ve este PDF, quiere poder registrarlo y darle esa clasificación. Con lo cual, de un primer vistazo, tiene que ver que esto es una demanda de divorcio contencioso. Y aquí tenemos siempre contra quién se dirige la demanda, ¿no? Muy importante, repito, nombre, apellidos, DNI, el NIF, lo que sea, el NIE si es un extranjero, y el domicilio para que pueda ser emplazado, que cuidado, aquí podemos poner varios domicilios para que pueda ser emplazado, conforme al 155. Que no sabemos el domicilio, persona física, le pedimos al juzgado que nos ayude a averiguar el domicilio, lo haremos por medio de otro sí. Vámonos a los hechos. Los hechos de una demanda, en este caso, de separación y divorcio contencioso con guardia y custodia compartida y solicitud de alimentos. Mirad, aquí hay clientes que se siguen quejando que los abogados no les damos copia de la demanda que vamos a presentar. Yo tengo un criterio clarísimo. De derecho sé yo. De hechos sabe el cliente. Él es el que sabe lo que ha pasado. Él es el que sabe las cosas. Yo los hechos, cuando tengo reuniones, pues muchas veces los grabo o los tomo notas. Y cuando he redactado los hechos de una demanda, le pido a mi cliente que los repase. Y os tengo que decir que siempre hay una matización, siempre hay un cambio, siempre hay algo. Y no hay que tener miedo de que nuestros clientes revisen los hechos, porque en los hechos, ellos son los que dominan los hechos. Y no dudéis nunca, no dudéis nunca. En caso de discutir si hechos largos o fundamentos de derecho largo, hechos largos. Aquí cobra máxima la relevancia de Daniel Factum da votibius. Dame los hechos que el juez aplicará el derecho. No cortéis nunca los hechos de una demanda. Más vale que los fundamentos de derecho sean cortos que los hechos sean cortos. Fijaros, ¿no? Aquí tenemos los hechos, ¿no? Párrafos numerados, separados. Es una demanda matrimonial. Por lo tanto, cuando se contrajo el matrimonio, con sus documentos, ¿no? Correspondiente. Aquí, por ejemplo, la estructura de la inteligencia artificial de SEPIN, los documentos los va a relacionar después, más adelante, pero podemos perfectamente dentro de los hechos ir poniendo los diferentes documentos. Es más, es perfectamente posible y así lo contempla la ley, siempre teniendo en cuenta que los documentos que no acompañemos aquí nos van a precluir, salvo que sean de fecha posterior. Esto lleva un orden, ¿no? Párrafos numerados, separados. Yo soy partidario muchas veces del relato cronológico, ¿no? En una demanda de separación o divorcio contencioso, lo primero es, evidentemente, cuándo se contrajo matrimonio y cuándo nacieron hijos, ¿no? ¿Veis cómo aquí se acompaña, ¿no? Del matrimonio existen hijos, ¿no? Se acompaña el certificado de tal, se acompaña el certificado de matrimonio, se acompaña el certificado de nacimiento de los hijos. Bueno, nos habla de la reconciliación y nos habla de la convivencia, la situación económica, por ejemplo, y que no existen pronunciamientos. Esto es muy interesante. Fijaros qué curioso cómo la inteligencia artificial de SEPIN detecta un hecho importante que yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Decir, mire usted, estamos pidiendo un divorcio y antes no ha habido ningún tipo de medidas. Es más, se podía añadir aquí también que no ha existido ningún procedimiento de violencia o que no hay ninguna denuncia o que no hay ninguna actuación penal abierta, ¿no? Por lo tanto, repito, hechos en párrafos numerados y separados relacionados siempre con los documentos, nunca sin miedo de que esto lo vean las partes. Nunca presentéis demandas, de verdad. Yo sé que a veces, es que los clientes a veces son muy pesados, es que ya, pero es que los hechos de una demanda los tiene que ver el cliente. Llegamos a los fundamentos de derecho. Aquí es donde entramos en las guías de buenas prácticas. ¿Por qué entramos en las guías de buenas prácticas? Porque, mirad, vosotros sois abogados jóvenes. Dentro de 5 o 10 años, os aseguro que no va a tener nada que ver las demandas que se hacen ahora con las demandas que se hagan dentro de 5 o 10 años. ¿Por qué? Porque al final el artículo 399, el artículo 437 nos sigue exigiendo fundamentos de derecho procesales. Pero al final, la mayoría de los fundamentos de derechos procesales que se ponen en las demandas no son más que estereotipos, no son más que repeticiones vanas, superfluas, que no sirven para nada, nada más que para rellenar folios. Y me explico. ¿Qué sentido tiene un fundamento de derecho de jurisdicción civil si es un divorcio?
Pues está claro, si no hay tortas de denuncias o querellas o lo que sea de malos tratos, es la jurisdicción civil y son los tribunales civiles. ¿Qué sentido tiene ponerlo? ¿Qué sentido tiene poner la competencia objetiva? ¿Qué sentido tiene poner la competencia territorial? Pues muchas veces no tiene sentido, pero a día de hoy, y por eso nuestra inteligencia artificial y todas las demandas que se suelen presentar en España obedecen a esto, ¿no? A fórmulas estereotipadas, aunque ya está habiendo algunas guías de buenas prácticas que dicen que esto no tiene sentido. Fijaros cómo empiezan los fundamentos de derecho de la inteligencia artificial de las demandas de SEPIN. Cuando estuvimos, y Julián se acordará, cuando estuvimos en el departamento jurídico dilucidando, ¿no?, dónde poníamos los MASC, sabéis que en todas las demandas que se interponen a partir del día 3 de abril de 2025, menos alguna serie de excepciones, hace falta haber acudido a un MASC. Estos medios adecuados de solución de controversias. Yo me acuerdo cuando nos reunimos el departamento jurídico de SEPIN diciendo ¿dónde ponemos los MASC? Los ponemos en los hechos, los ponemos en los fundamentos de derecho, y tuvimos esa duda, ¿no? Tuvimos esa duda de dónde relatar, ¿no?, el presupuesto de procedibilidad, ¿no? Bueno, lo cierto es que lo tenemos que poner en los hechos o en los fundamentos, pero desde luego tiene que venir el presupuesto de procedibilidad. En esta demanda de separación, divorcio contencioso con guardia y custodia compartida y con solicitud de alimentos, tiene que haber un MASC. Lo está exigiendo la jurisprudencia, lo está exigiendo los acuerdos de juntas de jueces. Y la inteligencia artificial de SEPI lo tiene en cuenta y lo incorpora, fijaros, como presupuesto de procedibilidad. Es el primero de todos para que el juez lo vea rápido. El LAG, que es el que va a admitir la demanda, se dé cuenta que hemos cumplido con el presupuesto de procedibilidad. Que yo podrá estar a favor o en contra, vaya por delante que no estoy muy a favor de que se exija el presupuesto de procedibilidad en los procedimientos matrimoniales con menores. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Pero lo cierto es que el derecho lo exige y la inteligencia artificial de SEPI lo detecta y lo coloca como previo, ¿no? El presupuesto de procedibilidad. Oiga usted, hemos cumplido con el presupuesto de procedibilidad y además lo acreditamos. Tendremos que acompañar la demanda y lo tenéis como prueba documental del artículo 10 de la Ley Orgánica 1/2025, 2644 de la LEC. Vamos a acompañar a la demanda de separación o divorcio contencioso con guardia y custodia compartida y alimentos, pues esa mediación, esa negociación, ese procedimiento previo. A continuación, fijaros los que vienen a continuación, los presupuestos procesales que nos ha incorporado la inteligencia artificial de nuestra demanda. Insisto, en el futuro serán prescindibles. A día de hoy no son prescindibles. La jurisdicción civil, pensar que esto es importante porque a lo mejor podrían ser los juzgados de violencia, los nuevos juzgados que hay, ¿no?, que lo sabéis que ha cambiado. Nos fija la competencia objetiva, los juzgados de primera instancia, e incluso si son especializados en familia lo va a detectar. Nos fija la competencia territorial, como os decía antes, siguiendo esos pasos, ¿no? Es que precisamente en un pleito de separación o divorcio contencioso, la competencia territorial es imperativa, la determina el artículo 769. Y luego la capacidad procesal, evidentemente, ¿no? Se están divorciando dos cónyuges mayores de edad. Bueno, esto no añade mucho, pero bueno. La legitimación, acordaros, en esta demanda de divorcio, y aquí yo, cuidado con el presupuesto de la legitimación, ¿eh? Hay muchos pleitos que se ganan o se pierden por falta de legitimación activa y pasiva, con lo cual yo insistiría mucho en establecerla. Quizás el modelo que hemos buscado no es un problema de legitimación. Evidentemente, en una separación o divorcio, pues la legitimación está clara, la tienen los cónyuges, ¿no? Pero en otros pleitos se ganan y se pierden pleitos por falta de legitimación activa y pasiva. Pleitos de derechos reales, pleitos de obligaciones, pleitos hereditarios, con lo cual tened muchísimo cuidado. Evidentemente es un pleito de postulación obligatoria, hace falta abogado y procurador y fijaros, evidentemente, bueno, pues el plazo también lo determinamos, una vez que han transcurrido 3 meses para la separación o divorcio, pues se puede ejercitar, ¿no? Es un procedimiento, el tipo de procedimiento que tenemos en la demanda, es el previsto en el 770 y ya entramos en el fondo del asunto. Fijaros cómo nuestra inteligencia artificial incorpora los artículos y en otras incorpora también, como aquí, ¿no?, las sentencias más relevantes, aunque luego al final de la demanda vais a tener una documentación complementaria que refleja perfectamente jurisprudencia, artículos legales, etcétera, ¿no? El asunto de fondo, mirar. En un pleito de separación o divorcio contencioso como es este, con guardia y custodia compartida y alimentos, no tiene mucho sentido darle al juez
miles de sentencias, jurisprudencia, porque el juez se lo sabe de memoria. Entonces, aquí no perdáis el tiempo, hay que perder el tiempo en los hechos, pero no aquí, ¿no? ¿Y cómo acaba normalmente una demanda de este tipo? Con las costas procesales. En los pleitos de familia hay una regla especial de costas y nuestra inteligencia artificial lo detecta. Y dice, dada la especial naturaleza de la materia, no se imponen las costas. Si esto en vez de ser un pleito matrimonial fuera un pleito ordinario, un pleito civil, nuestra inteligencia artificial lo habría detectado y habría puesto un fundamento de derecho de costas distinto. ¿Por qué? Porque en los nuevos procedimientos civiles influyen los MASC en tema de costas y por lo tanto habríamos incorporado un 394 con unas consecuencias distintas. Y llegamos a la parte final de una demanda que viene determinada por los suplicos y los otros sís. Mirar, qué importante redactar un buen suplico. Y lo dejamos para el final. Sois abogados jóvenes. Yo me acuerdo en uno de mis primeros pleitos que la parte contraria en su suplico cortó y pegó un suplico de otro pleito anterior. ¿Por qué dejamos los suplicos para el final? Cuando es la parte más importante de la demanda. Hay que darle muchas vueltas y os voy a dar 6 o 7 consejos prácticos en relación con los suplicos. En primer lugar, el suplico muchas veces tiene que conseguir abrir una ejecución. Si redactáis el suplico como meramente declarativos, luego no vais a tener ejecución. Es verdad que en el pleito que estamos viendo aquí hoy de ejemplo, no hay ningún problema porque las sentencias de divorcio producen lo que se llama la ejecución impropia, es decir, van a ir a los registros civiles y determinados pronunciamientos sí son ejecutivos, por ejemplo, los personales o los patrimoniales. Pero muchas veces en otro tipo de demandas hay que evitar suplicos meramente declarativos que no posibilitan ejecución. Que se declare tal cosa. No, que se declare tal cosa y que se condene a la parte contraria a devolverme el dinero. No que se declare la existencia de un préstamo. No. Es verdad que a veces hay consecuencias que están insertas en la propia declaración, pero normalmente hay que evitar los suplicos declarativos e intentar conseguir suplicos de condena. Mirar, cuidado con la redacción de los suplicos. Son peticiones adicionales, alternativas, acumulativas o subsidiarias. A veces redactamos mal los suplicos y pedimos dos cosas incompatibles, o que se cumpla el contrato o que se resuelva. Si lo redactáis como subsidiaria, está bien puesto, pero si lo redactáis como acumulativo, no se puede hacer. O pides el cumplimiento o pides la resolución, pero las dos cosas a la vez no. Por lo tanto, la manera de solventar, de arreglar suplicos incompatibles es hacerlo de forma eventual o subsidiaria. Fijaros aquí nuestro suplico, ¿no? Que se admita la demanda de divorcio contencioso, que se decrete la disolución del matrimonio, que se acuerde la guardia y custodia compartida de los hijos, en los términos que se determinarán, que se acuerde una pensión alimenticia. Fijaros cómo el programa detecta que cabe perfectamente pensiones alimenticias, incluso con guardias y custodias compartidas, ¿no? ¿Qué pasa con la vivienda familiar? Fijaros aquí el programa detecta que vamos a pedir que se haga de una manera, en este caso, alternativa, ¿no? Y ya está, ¿no? El interés del menor y que como es un pleito matrimonial no se haga expresa imposición de costas, ¿no? Con lo cual, muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y llegamos a los otros sís. Llegamos a los otros sís de las demandas. Tenemos otros sís útiles y otros sís inútiles. Una vez vi una demanda que tenía 12, 13, 14 otros sís. Y estamos acostumbrados, los abogados, los que nos dedicamos a esto, a ver en las demandas otros sís inútiles. Y voy a ver muy rápido algunos otros sí inútil. El llamado otro sí del torpe. ¿Qué es el otro sí del torpe? El otro sí del torpe es cuando le decimos al juez por medio de otro sí que en virtud de lo dispuesto en los artículos 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, si hubiese algún error, se requiera esta parte para subsanar el error. Vamos a ver. Ese otro sí del torpe es absurdo. Siempre lo cuento en los cursos. El abogado es el único profesional del mundo que pide perdón ya de antemano diciendo que lo está haciendo mal, que lo va a hacer mal. Y yo siempre digo lo mismo, cuando yo voy al pediatra o llevo a mi hijo al pediatra, voy al traumatólogo, el traumatólogo no empieza diciéndome, oiga, le pide usted perdón por si le dejo cojo, ¿no? El pediatra, mire usted, le pido perdón. No, hombre, el otro sí del 231, el otro sí del torpe, no sirve para nada.
porque las cosas o son subsanables o no son subsanables, con lo cual que lo tengamos en cuenta. Y así lo dice el artículo 231, así lo dice el artículo 449 para los recursos después del año 2015, perdón, 2009, pero ha pasado desapercibido y seguimos poniéndolo. Otros SIs que yo llamo inútiles. Que se devuelvan todos los documentos, por ejemplo, mire usted. Los documentos no se van a devolver porque la otra parte a lo mejor los impugna, lo cuestiona, o pues este otro sí de devolución de documentos, de desglose de documentos, de devolución del poder. Muchas veces no sirven para nada y los seguimos poniendo, ¿no? Si vosotros sois abogados jóvenes, pero ¿sabéis los otros sí que ponen muchas veces los abogados viejos? Que se reciba el pleito a prueba. Pero vamos a ver, ¿para qué pones en la demanda que se reciba el pleito a prueba? Si el momento de proposición de prueba y de que se abra el periodo probatorio va a ser después, ¿para qué le das pista al abogado contrario? No pedáis nunca en la demanda ni en las contestaciones que se reciban los pleitos a prueba como hacen los abogados viejos. Yo tengo un post escrito, publicado en la editorial y en el blog, que lo podéis consultar sobre otros SIs, perdón por la autocita, pero otros SIs inútiles, porque hay muchos. Y sin embargo me quiero centrar en los útiles. ¿Qué otros SIs son útiles? Pues muy importante. Todos los nuevos otros SIs, por ejemplo, los otros SIs tecnológicos, ya desde un primer momento le podéis decir al juzgado que queréis que se celebren las vistas, las comparecencias, que se celebren telemáticamente, porque vivís en otro sitio, porque eso no quiere decir que el juzgado vaya a hacer caso. Pero lo podéis pedir ya con la demanda por medio de otro SI. Claro, si lo pedís con la demanda por medio de otro SI, tendréis que facilitar los datos para que esto sea posible. Direcciones de correo electrónico de los abogados, de los procuradores, un número de teléfono, etcétera, ¿no? Fijaros qué curioso, porque aquí, como es un pleito de separación o divorcio contencioso, incorpora otros SIs probatorios. Y no me parece mal, me parece correcto. Porque con la ley de enjuiciamiento civil delante, cuando tú quieres en una separación o divorcio determinados medios probatorios, la ley dice que acompañes ya con la demanda todos los documentos acreditativos de las circunstancias económicas y que desde luego hagan lo posible para que la prueba se practique con anterioridad. Así lo dice el 770. Y la inteligencia artificial de SEPIN lo detecta y ahí lo tenéis, ¿no? Otro sí digo que ya quiero determinadas pruebas y las voy anticipando ya, ¿no? La exploración judicial de los menores, prueba importantísima en los procedimientos de familia. Es más, esto es aconsejable que se haga un día distinto de la vista aparte, ¿no? Para que el menor no tenga que ir con los padres ese día de esa tensión. No, no, no. Conozco un juez fantástico en nuestro curso de familia que dice que hay que hacerlo antes. Y el programa lo detecta, ¿no? Fijaros qué importante, ¿no? Qué importante es otros sí distintos, ¿no? Que no incorporamos en este escrito, pero que los podía haber incorporado perfectamente, os lo digo yo, ¿no? Por ejemplo, que se libre oficios, ¿no? Esos documentos que yo no tengo con la demanda, que yo no tengo con la contestación. Y le digo al juzgado que, se lo anticipo ya, que voy a necesitar un oficio a Hacienda, que voy a necesitar un oficio a la agencia tributaria, que voy a necesitar las nóminas de este señor, porque yo no lo tengo, ¿no? Y ya lo pongo en la demanda. Así cumplo con esas exigencias, ¿no? Fijaros qué fácil es, ¿no? Esa solicitud probatoria que tenemos incorporado la inteligencia artificial. Aquí se acaba el modelo, por ejemplo, de SEPIC, ¿no? Nosotros en nuestra inteligencia artificial fijamos, incorporamos luego la legislación, la jurisprudencia, la doctrina y las consultas. Incluso tenemos la posibilidad de entrar en un formulario de SEPIN propio, porque este lo ha creado nuestra inteligencia artificial. Pero nosotros tenemos un formulario hecho específicamente de separación o divorcio contencioso con guardia y custodia compartida. Y podemos compararlo, ¿no?, con el modelo, ¿no? Esto era porque os quería un poco enseñar, ¿no?, cómo funciona nuestra inteligencia artificial, ¿no? Todo lo que he contado pues está aquí, ¿no? Y quiero acabar los suplicos, ¿veis? Por supuesto, esto me imagino que lo harán llegar. Y quiero acabar la exposición con 3 ideas de la prueba. 3 ideas de la prueba que no podéis nunca olvidaros. En primer lugar, lo que os decía antes, nunca anticipéis la prueba a los escritos alegatorios iniciales, con 3 excepciones. Con la demanda, con la contestación, hay que acompañar las documentales, hay que acompañar las periciales o al menos anunciarlas. Pero nunca relatéis en una demanda, una contestación, que vais a pedir el testigo tal, que vais a pedir... No, 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 eso no se dice al enemigo ni agua. Porque
los momentos de la solicitud probatoria tienen dos momentos muy concretos que yo creo que ya todos sabéis y si no lo repasamos. En el ordinario, el momento de solicitud probatoria es la audiencia previa con la nota de prueba. Y es muy importante hacer una buena nota de prueba. También tenemos ese PIN, modelo de nota de prueba. En esa nota de prueba vamos a poner todos los medios probatorios ordenados conforme al artículo 300 en esa nota de prueba que vamos a llevar al juzgado el día de la audiencia previa con copia para el resto de las partes. Y aquí hay algunos problemas cuando la audiencia previa se celebra telemáticamente, pero nosotros vamos a ir el día de la audiencia previa con nuestra nota de prueba. Y por supuesto, a la luz de lo que pase en la audiencia previa, vamos a corregir, modificar, añadir. A lo mejor llevo 3 testigos y al final acabo pidiendo solamente uno. Qué importante es hacer una buena nota de prueba. No os limitéis en la nota de prueba a poner los medios probatorios. Yo suelo poner entre paréntesis algo, por ejemplo, administrador de la finca en relación con el hecho controvertido. Aquí, por ejemplo, ¿no? En este pleito matrimonial que estamos utilizando de ejemplo. Fulanita de tal, profesora del colegio. ¿Para qué? Porque va a ser la testigo que va a demostrar que el padre se ocupaba y que iba a las tutorías y que se encargaba de los niños, porque estamos pidiendo guardia y custodia compartida. En esa nota de prueba del ordinario, vamos a poner toda una serie de datos, como son todos los datos de identificación de las partes de los testigos, los peritos, y vamos a indicarle al juzgado si pedimos que se le citen judicialmente, que yo lo pido siempre, porque ¿cómo me garantiza a mí que el testigo no va a ir? ¿Cómo lo puedo? Yo lo pido siempre la citación judicial. Lo que sí hago es que le aviso, si es una amiga y tal, que le vamos a pedir la citación judicial. Y en esa nota de prueba, muy importante, un poco referente a qué hecho controvertido se refiere. En el verbal, cuidado que en el ordinario hemos dicho en la nota de prueba, en el verbal tenemos el nuevo escrito del artículo 438.8. La solicitud probatoria en el verbal va a ser un nuevo escrito que está en vigor a los verbales que se inician a partir del día 3 de abril de este año. Y cuidado con ese nuevo escrito del 438.8. Porque ahí no os limitéis a poner lo que dice la ley. La ley dice los medios probatorios y los datos de los testigos y tal. Por cierto, si no tenéis los datos de los testigos, dos posibilidades. Si tenéis el NIF, el juzgado os va a ayudar a averiguar el domicilio. Si no tenéis el NIF, no lo puede averiguar el juzgado con el punto neutro. No os queda más remedio que os lo facilite la otra parte. O que lo facilite la policía, lo que sea, ya veremos cómo que lo tengamos en cuenta. Pues bien, con el nuevo escrito del verbal del 438.8 vamos a pedir todo esto. ¿Y dónde está la ley? Está la trampa. ¿Es verdad que la prueba se propone en la audiencia previa, con la nota de prueba, y prevalece lo que se dice oralmente que en la nota de prueba? ¿Es verdad que en el verbal la prueba se propone con el nuevo escrito, el 438.8? Pero hay una laguna aquí, que es las alegaciones aclaratorias y complementarias que van a posibilitar que en el juicio ordinario completemos documentos tal. Y en el verbal es el nuevo artículo del 438.8. En estos pleitos, también no perdáis de vista que si estamos hablando de pleitos del libro cuarto, va a caber prueba de oficio, con lo cual en un pleito de separación o de divorcio, por mucho que modifiquen la ley, el 752 nos permite prueba de oficio y no hay que tener miedo de proponer prueba en momentos posteriores. Y muy importante, el abogado se tiene que tener en cuenta que tiene que agotar todas las vías de denuncia posible. Nos han convertido en abogados protestones. Contra las decisiones probatorias que se produzcan, hay que agotar los recursos, hay que agotar las posibilidades probatorias. Ejemplo, si en la audiencia previa nos deniegan la prueba por impertinente, inútil, ilícita, hay que recurrir en reposición oral y luego agotar la protesta. Si no agotáis la protesta, estáis de acuerdo con el recurso de reposición. Por lo tanto, hay que agotar. Y por favor, hay que agotar todas las posibilidades. Ejemplo, no ha llegado la prueba, no ha llegado el oficio, no ha llegado... Y estamos en un ordinario, estamos en un verbal y no ha llegado una prueba, no se ha podido practicar una prueba. Acordaros de que hay que agotar y pedir que se practique como diligencia final. Porque si no agotáis esa solicitud probatoria como diligencia final, no vais a poder reproducir la prueba en apelación. Y cierro con una última idea. Estoy cansado de ver abogados en las audiencias previas que cuando el juez inadmite la prueba y dice, tienes la palabra, señor letrado, ¿quieres recurrir mi decisión?
Y decir, señoría, para recurrir en reposición al amparo del artículo 24 de la Constitución, porque me genera indefensión y tal. Mirad, es verdad que cuando recurrimos en reposición oral, y la decisión probatoria es una de las que se recurre oralmente en la audiencia previa, o cuidado, en el verbal ahora se recurre por escrito, con el nuevo escrito del artículo 438.10, reposición escrita. Pero en el ordinario, cuando en la audiencia previa el juez inadmite las pruebas, el abogado lo que no puede decir es recurre en reposición citando el artículo 24. Primero, es verdad que cuando recurrimos oralmente hay que citar una infracción cometida. Pero por favor, no me citéis el 24, que es un artículo muy genérico. Intentar artículos mucho más específicos. Y además una cosa, si recurrís oralmente, es más importante que le digáis al juez qué hecho controvertido se queda sin prueba que centrarse en citar solo el artículo legal. Porque cuando la audiencia vea el vídeo, que lo va a ver, y le justifiquéis a la audiencia que en el minuto tal pedisteis una prueba y que se inadmitió por el juzgado, si no le explicáis qué cosa se queda sin probar, qué hecho controvertido se queda sin probar, casi seguro que la audiencia provincial no va a admitir la prueba de la apelación. Por tanto, acabo con estos dos consejos. Siempre hay que recurrir en reposición, siempre hay que citar la infracción cometida y además, si es posible, qué hecho controvertido se queda sin probar, y siempre hay que agotar todas las posibilidades probatorias, ya sea como prueba anticipada, ya sea como prueba asegurada o ya sea como diligencia final, que por cierto, las diligencias finales ahora caben tanto en el ordinario como en el verbal. Solo así podremos conseguir el éxito de nuestras pretensiones. Solo así conseguiremos que nuestra prueba sea temporánea. Solo así consideramos que se admita toda la prueba, siempre recordando que en los pleitos, por ejemplo, de familia cabe prueba de oficio, y solamente así conseguiremos que nuestros recursos contra las decisiones probatorias tengan éxito. Sin más, creo que he agotado mi tiempo, me pasa un poquito. Me quedo aquí dando las gracias por vuestra invitación a estar aquí con vosotros esta tarde. Espero que os haya sido de provecho y quedo abierto para las preguntas que se os ocurre queráis plantearme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Es una jornada muy interesante. Dar las gracias a los asistentes por haber estado aquí con nosotros y bueno, recordarles que en el chat tienen el curso con un descuento para los jóvenes abogados y además tienen 5 consultas gratis en inteligencia artificial. Y ahora vamos a pasar ya al turno de preguntas. También recordar que por el chat pueden formular preguntas y vamos a ello con las que ya tenemos. La primera que nos ha llegado nos dice: ¿es recomendable mencionar en la demanda si ya se ha intentado una mediación o negociación previa? Bueno, en primer lugar, decir que no es que sea recomendable, sino que es un presupuesto obligatorio de procedibilidad. Es decir, si la demanda se ha puesto después del día 3 de abril de 2025, ¿vale? Es que no es recomendable, es obligatorio, como habéis visto con la demanda que os hemos presentado de SEPIN. Yo relataría los hechos, todo el procedimiento de negociación que se ha hecho y además acompañaría los documentos acreditativos de esa mediación o de esa negociación. ¿Por qué? Pues porque lo exige el artículo 399 para los juicios ordinarios, 437 para el juicio verbal y el artículo 264.4 obliga a acompañar esa acreditación. Eso sí, no tiene por qué ser una mediación, puede ser una negociación, una mediación, una oferta vinculante confidencial, un procedimiento de derecho colaborativo, es decir, cualquiera de los MASC, cualquiera de los MASC. Por lo tanto, la respuesta es, no es que sea aconsejable, es que es obligatoria. Si no presentamos y no relatamos ese MASC que hemos hecho previamente y no acompañamos la documental correspondiente, será importante, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que, a ver, un segundito que voy a... Lo que va a pasar es que nos van a inadmitir la demanda, es decir, tened mucho cuidado con eso, es decir, nos van a inadmitir la demanda y como nos van a inadmitir la demanda, vamos a tener que recurrir en apelación. Por lo tanto, la respuesta es que no es que sea aconsejable, es que es obligatorio siempre que nuestras demandas se hayan planteado después del día 3 de abril de este año. Perfecto, muchas gracias. Voy con la siguiente pregunta y nos dicen: en el suplico, ¿es preferible ser más genérico para dejar margen o detallar exhaustivamente lo que se pide? Bueno, vamos a ver, un súplico que fuera genérico,
¿vale? Tiene el riesgo de indeterminación de la demanda, ¿vale? Aunque es verdad que no se considera demanda defectuosa, ¿vale? Es verdad que no se considera demanda defectuosa, ¿por qué? Pues porque solamente es demanda defectuosa cuando es absolutamente imposible determinar qué se pide o contra quién se pide, pero el suplico es la parte más específica de una demanda. Hay que concretarle al juez qué se le pide. La resolución, el incumplimiento, la indemnización de los daños y perjuicios, ¿qué se le pide? A mí no me gustan suplicos genéricos, porque luego plantean problemas en la ejecución. Tampoco me gustan los suplicos en cascada. Los suplicos en cascada es cuando redactamos demanda pidiendo 27 cosas. Esto, y si no esto, y si no lo otro, y si no lo otro, y si no lo otro. Eso lo único que hace es enmarañar. Entonces, respuesta, el suplico tiene que ser concreto, tiene que ser específico, ¿vale? Pero, igual que digo eso, ¿vale? No se puede hacer un suplico interminable, hay que concretar muy bien qué se está pidiendo. Muchas gracias. Vamos con la pregunta de Alba Rodríguez, que nos dice, en caso de cumplir el requisito de procedibilidad, ¿en el relato de hechos incluye mejor como hecho previo o numerado? Vale, nosotros en las demandas formales de SEPIN, aunque veáis que la inteligencia artificial os la ha sacado en los fundamentos de derecho, nosotros lo estuvimos discutiendo en el equipo jurídico de SEPIN. Y nosotros decidimos que en las demandas iba a venir en los dos sitios. Iba a venir como hecho previo, ¿para qué? Para que el LAG viera que se ha cumplido con el presupuesto de procedibilidad. En nuestras demandas, en nuestros modelos de formularios de demanda de SEPIN, viene como hecho previo. Y también como un fundamento de derecho. Entonces, mi consejo, yo lo relataría como hecho previo, porque es lo primero que se va a ver en LAG, y a continuación, en el fundamento de derecho, añadiría, ¿no? Presupuesto previo se cumple con las exigencias de los artículos 5 y siguientes de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas de eficiencia pública al servicio de la Administración de Justicia. Y si el procedimiento está exceptuado, ponemos que no se cumple con este presupuesto porque el procedimiento está efectuado. Y si no localizamos a la otra parte, que a veces pasa, es absolutamente imposible la localización de la parte contraria, no nos quedará más remedio que poner en nuestra demanda lo que contempla el legislador, que es la declaración responsable. En los hechos de la demanda ponemos que es absolutamente imposible haber practicado el más previo porque hay una absoluta imposibilidad de desconocimiento del domicilio y por lo tanto lo sustituyo por una declaración responsable que acompaño a la demanda, una declaración responsable del cliente, que acompaño a la demanda como documento número tal, diciendo que yo me comprometo, que he ido a la policía, que lo he intentado y que ha sido absolutamente imposible localizarle. Muchas gracias. Alina nos está preguntando por la prueba de la IA y lo del curso. Bueno, esto para decírselo a todos. En el chat tenéis disponible tanto el curso con el descuento para abogados jóvenes y un enlace que os lleva a la consulta gratuita. De todas formas, Alina, si no lo ves, te lo voy a dejar por escrito en respuesta a la pregunta. Y bueno, continúo con la siguiente pregunta, que sería la siguiente. ¿Recomienda utilizar un lenguaje más técnico o más didáctico en los escritos de la fase alegatoria? Vamos a ver, depende de qué parte de la demanda. Evidentemente, en los hechos hay que utilizar un lenguaje claro, asequible, ordenado cronológicamente. Yo en los hechos soy partidario de párrafos cortos, escuetos, que vayan al grano. Es mejor poner 27 numeritos con cada hecho separado que en un mismo hecho poner 7 cosas que cronológicamente son distintos. Los párrafos muy gordos en cuanto a los hechos son difíciles de contestar. A veces nos enfrentamos con demandas que son muy difíciles de contestar porque la parte contraria se ha hecho un lío y los hechos no hay quien los entienda. Entonces, hechos, párrafos cortos, numerados, separados, al grano. Parte jurídica, esto va dirigida al juez. Por lo tanto, los fundamentos de derecho, sobre todo los fundamentos de derecho de fondo, a mí me da igual que mi cliente no entienda nada. O es que cuando yo voy al médico, cuando yo voy a un oncólogo, entiendo la descripción médica de las cosas. ¿No, verdad? Pues lo mismo pasa con el derecho. En los fundamentos de derecho procesales y sobre todo los de fondo, yo no creo que sea necesario un lenguaje claro, asequible. El derecho es una ciencia y es una ciencia técnica. Por lo tanto, fundamentos de derecho, me da igual utilizar latinajos, cosas técnicas y que el cliente no lo entienda, me da exactamente igual. Ahora, en los hechos sí. En los hechos creo que tienen que ser claros, concisos y utilizar el lenguaje claro, asequible de la vida diaria, ¿no? Entre otras cosas porque los hechos nos los va a dar el ciudadano.
En los fundamentos de derecho, a mí me da igual que no los entienda el ciudadano, ni qué os pasa con los clientes, que cuando nos notifican las sentencias, muchos ciudadanos no entienden los párrafos de la sentencia, no entienden nada de los fundamentos de derecho, y a mí me pasa igual con mis demandas. Yo creo que en los fundamentos de derecho prevalece el carácter técnico y en los hechos prevalece el carácter de lenguaje claro, asequible y sencillo. Muchas gracias. Esta pregunta yo creo que va un poco en relación a la que acabamos de resolver y nos dicen sobre el tono. ¿Cómo influye el tono? ¿Recomienda más un tono combativo o más conciliador? Vamos a ver, a su señoría le va a dar igual. A su señoría les va a dar igual. Es verdad que a veces que hay un tono combativo lo que genera es el cabreo del letrado de la parte contraria, ¿no? O el cabreo del cliente contrario, ¿no? Yo creo que depende de la tipología de la demanda. Yo creo que en un pleito matrimonial utilizar un término combativo, utilizar cuando eso lo van a leer el día de mañana los hijos, cuando lo van a leer, es un error. Ahora, en una demanda por incumplimiento contractual, en una demanda que revela, pues a lo mejor, fijaros qué curioso, antes, con la antigua ley de enjuiciamiento civil, no se permitían valoraciones en los hechos, ¿no? Decía que los hechos tenían que reflejarse de manera escueta, aséptica, no sé cuánto. Y sin embargo, con la ley de enjuiciamiento civil del año 2000, se permite que los hechos incurran valoraciones. Es decir, yo perfectamente puedo decir que la otra parte no quiere cumplir, que ha hecho todo cumplir y que demuestra la mala fe, y ahí sí puede hacer. Pensar una cosa, que un ciudadano que acude a la justicia, hoy en día, después de todo lo que hay de los más obligatorios, de lo otro y tal, es un ciudadano que está en cierta manera indignado, es decir, es un ciudadano que la justicia es el último remedio, ¿no? Entonces, a mí que una demanda frente a un incumplimiento tenga cierto tono de reproche al incumplidor de lo otro, no me parece mal. Además, está amparado por el derecho de defensa. Ha habido muchos supuestos en los cuales la utilización de un lenguaje del abogado se ha intentado penalizar y desde luego estamos amparados por el derecho de defensa, ¿no? Incluso los recursos, ¿eh? Pues que los recursos no puedes insultar obviamente la sentencia ni al juez que la pronuncia, ¿no? Pero sí cierta crítica, ¿no? En nuestros escritos de recurso en cuanto al conocimiento jurídico del juez se puede emplear y está amparado por el derecho de defensa. Por lo tanto, repito, depende de la tipología del pleito. Pueden incluirse valoraciones y la valoración no puede ser llamar guapo al incumplidor. Esas valoraciones se pueden incluir en nuestra demanda, yo creo que no hay ningún problema, pero pensad que todo lo que pongáis que exceda de un relato aséptico puede luego dificultar el acuerdo. Si a mí me están llamando sinvergüenza en una demanda, es más difícil que luego a lo largo del pleito pueda llegar a un acuerdo con la otra parte, porque he generado un conflicto adicional al que ya tenía. Muchas gracias. Y creo que voy ya con la última pregunta, salvo que entre otra, y nos dice, ¿cómo va a introducir mapas mentales o gráficos o tablas en explicación de hechos por si hay muchas fechas y queremos subrayar, por ejemplo, el tiempo que ha pasado entre hechos, justo para facilitar el entendimiento de los hechos? Es que yo creo que vamos a ver, una cosa es el relato cronológico de los hechos y otra cosa es que podemos poner, ¿no? Al principio del hecho, ¿no? Podemos poner la fecha, ¿no? Y el relato cronológico precedido de las fechas en las que sucedieron a veces es muy útil para el jugador, ¿no? Ahora, meter un mapa, meter no sé, un gráfico, ¿no? Yo no sé si los jueces realmente se van a parar a eso. Y luego tener cuidado con una cosa, que muchos gráficos, muchos mapas, muchos dibujos y tal, cuando convertimos los Word en PDF se descabalan, ¿no? Y ahí, más que ayudar, lo que hacen es complicar las cosas, ¿no? Yo sí utilizo ordenaciones cronológicas, pero datos o estadísticas no. Sí quiero decir que a veces son muy útiles, por ejemplo, cuadros, ¿no? Por ejemplo, para relevar intereses o para mostrar intereses con los diferentes periodos, ¿no? Aquí sí es útil, ¿no? Sí puede ser útil una tabla o un cuadro, pero lo que son gráficas o dibujos o a veces cuidado que se descabalan, ¿no? Yo creo que habría que ver caso por caso, ¿no? Habría que ver demanda por demanda, no en función de la tipología. Evidentemente, una demanda de un incumplimiento contable o de unas cuentas anuales, pues tiene que tener un gráfico. Es que si no, ahora, en una demanda de separación o divorcio, pues no lo veo mucho, ¿no? Pues depende, ¿no? Había dicho que ya no había más preguntas, pero nos ha entrado un comentario de Ana Isabel que nos dice, solo comentar que los juzgados ya no aceptan los apoderamientos electrónicos hechos por nosotros, en nombre del cliente, con autorización y apoderando al procurador. Pues Ana, me alegro, o perdón, lamento el sitio en el que estás tú, pero yo metí uno la semana pasada y a día de hoy pues todavía no me han dicho que no.
O sea que me das un disgusto. Si no me lo van a admitir ahora, pues me acabas de fastidiar, porque te puedo asegurar que yo este año he hecho como 7, 8 así. Es decir, yo con personas mayores los hago. Es verdad que con la pandemia se admitían generalizadamente. Después de la pandemia hubo cierta reacción, una actitud reacia a su admisión, pero hoy en día, primero, el programa lo permite, porque te permite juntar un documento de apoderamiento, y otra cosa es que el letrado de la Administración de Justicia de turno no lo permita, ¿no? Pero me das un disgusto, pues ya te digo que yo las últimas que he presentado lo he hecho así, y hasta la fecha a mí, después de la pandemia, no me han admitido ninguna. Pero bueno, siempre maestros tiene la iglesia, ¿no? Siempre podemos encontrarnos con alguno que te diga que no es suficiente, ¿no? Nos indica que es en Cáceres. Yo ejerzo en Madrid, ¿no? Bueno, pues mira, para los que estáis asistiendo y que seáis de Cáceres, ya sabéis que mi técnica de adjuntar, yo otorgar el poder a mi procurador en nombre de mi cliente ancienete, en Cáceres va a ser que no, ¿vale? Pero en otros sitios de España afortunadamente lo admiten. Ahora sí que ya no hay más preguntas, esta ha sido la última. Darte las gracias en nombre de la Abogacía Joven, en nombre de los asistentes, que han llegado muchos mensajes dando la enhorabuena por la jornada. Y ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y siempre a disposición de los compañeros, tanto en SEPIN como bueno, personalmente ya sabéis que todos fuimos jóvenes, todos empezamos y cuando empiezas pues tienes muchas dudas, ¿no? Y acordaros de este consejo, en caso de duda hay que preguntar. En caso de duda hay que preguntar, porque al final la experiencia es un grado y en la abogacía se aprende más errando, equivocándose, que a veces estudiando y, o sea, que hay que equivocarse para aprender, ¿no? Con lo cual, mucho ánimo a todos y los que acabéis de empezar la profesión, todo mi ánimo, ¿no? Que aunque no lo creáis, es una profesión difícil, pero es bonita, ¿no? Con lo cual hay que seguir luchando, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Miguel. Hasta pronto. Vale, gracias a vosotros.